Bienvenidos a un nuevo podcast de Diálogo Hispanoamericano de Academia Hoy. En esta ocasión vamos a hablar con Ian Smolly de Ecuador, Hugo Carvajal Donoso de Bolivia y José Guedes de Venezuela, y quienes hablan Meilin López de Nicaragua. Bienvenido, Ian. Cuéntanos qué ha pasado en Ecuador después de esas elecciones que han sorprendido con el resultado. La verdad es que ha sido bastante interesante ver todo lo que ha sucedido post y pre-elecciones de segunda vuelta acá en Ecuador. Yo creo que el resultado dejó de ser sorpresivo o pierde esa sorpresa a medida que nos acercamos al domingo 11 de abril, que fue el día que se dieron las elecciones, porque se vio claramente una mejora en la campaña de Guillermo Lasso a partir de la segunda vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? Que su equipo supo absorber muy bien las principales críticas que recibió su campaña luego de la primera vuelta, donde casi por un mínimo margen se la gana a Yacu Pérez, en el que empezó a introducir muchos temas en su agenda que antes habían sido pasados por encima. Una campaña mucho más inclusiva en cuanto a minorías, se centraba bajo el concepto de encontrarse y empezó a abrir diálogo con líderes del movimiento feminista, del movimiento LGTBI, que antes se habían dejado a un lado, y que era un gran porcentaje, era un porcentaje importante del voto que no se sentía representado ni por Guillermo Lasso ni por Andrés Arauz, porque por el otro lado tenemos a este candidato de izquierda que realmente no tiene muy poco progresismo en él. A Rafael Correa le sobran ejemplos de misoginia y en sus discursos que la gente no olvida y que la gente sabe que Andrés Arauz no los representaba tampoco. Entonces, se podría decir que estaba en el aire el voto de estas personas que en la primera vuelta habían votado o por Yacu Pérez o por Javier Hervas, y tenían que ver quién se quedaba con esos votos, y Guillermo Lasso y su equipo supo trabajar una campaña bastante inteligente al respecto y supo llevarse esos votos, y creo que por eso él termina siendo el presidente del Ecuador electo. Sin embargo, también vemos que la imagen de Rafael Correa jugó un poco en contra a Andrés Arauz. En la segunda vuelta, la campaña de Andrés Arauz es notable cómo empiezan a desligarse del correísmo un poco, pero ya es muy tarde, ya no hay nada que hacer ahí al respecto. El perdedor fue Correa, definitivamente. O sea, el correísmo, me atrevería a decir que ya no tiene cabida aquí en Ecuador. Yo creo que el ego de Rafael Correa fue el gran perdedor, diría yo, de todas estas. Pero y hablando de egos, porque tú sentencias de que el correísmo no tiene cabida en Ecuador, y yo creo que estas elecciones demuestran que aunque esa alternativa ideológica tiene votos, obviamente pues eso no significa que lo que quiere es un retorno a esa época antidemocrática y caudillista que representó Correa, con una camada de la cual todavía hay algunos rezagos, como en Venezuela y Nicaragua. Pero recientemente hay un caso que lo hemos analizado, pero yo le pediría a Hugo que lo refresque con las últimas cosas que han sucedido, que es que tampoco es que en Bolivia regresó Evo. Aquí hemos dicho
que aunque haya ganado el MAS, obviamente ganó con Evo fuera de Bolivia, o sea, en una campaña donde, a diferencia de Ecuador, de lo que hizo el correísmo de Ecuador, no involucraron a Evo en nada en la campaña, pero en todo caso, lo cierto es que desde que vuelve Evo a Bolivia, ese partido ha perdido todas las elecciones, con lo cual lo lógico es que también se revise que no hay una vuelta al pasado. Pues en toda democracia o mientras haya votos, es normal que el péndulo se mueva de un lado a otro. Pero pareciera que la región aprendió la lección y quiere que se mantenga esa alternancia, esa democracia, y no volver a la época de esos padres de la patria que se quisieron adueñar y apropiar de los países y que los saquearon además en el momento de las vacas gordas con los precios de la materia prima a lo alto. Ani, danos datos concretos y recientes de lo que está pasando en Bolivia después de la llegada de Hugo, por favor. Bueno, mira, yo creo que similar a lo que pasó con Correa en Ecuador, no se dan cuenta, tanto Correa como Evo Morales, que ya ha fenecido su ciclo de liderazgo y presidencial. Aún están con esa nostalgia del poder y se creen relevantes, se creen importantes para llevar adelante toda una serie de acciones, de participación en los procesos electorales que acaban perjudicando en vez de beneficiar. Evo Morales, tú bien lo dijiste, en la elección del año pasado, en la elección general, en la que gana Luis Arce, actual presidente de Bolivia, no participa centralmente en la campaña. Conduce la campaña en realidad Choquehuanca, el vicepresidente, está presente notoriamente el candidato a la presidencia, actual presidente Luis Arce, y aprovechan esa campaña para reordenar, para reagrupar el espacio político, electoral y los movimientos sociales afines al movimiento al socialismo, al MAS. Es eso lo que pasó el año pasado, pero este año, ya en la elección para las subnacionales, como las llamamos en Bolivia, para elegir gobernadores por 5 años y alcaldes y concejales por 5 años, se dio una derrota estrepitosa del movimiento al socialismo en las principales ciudades. Pierde 8 de las 10 principales ciudades del país. Entonces, y ellos estaban 327 municipios, es cierto, en juego, pero en esos, podemos decir, 318 municipios restantes, no está pues ni el 20% de la población boliviana. Entonces, ese es el grado de concentración urbana que se ha ido produciendo en los últimos años en el país. Entonces, obviamente, en municipios rurales, el MAS sigue presente porque ha prebendalizado el voto, lo ha sometido al electorado a una dependencia del Estado y a dádivas del Estado, a dinero, proyectos manejados y totalmente manipulados por el Estado. Y tenemos que se va a una segunda vuelta en 4 gobernaciones y en esas 4 gobernaciones pierde también de una manera bastante estrepitosa el MAS, pese a la gran movilización de dinero, al abuso del poder del Estado que se da, e incluso a la presión con algunos sectores sociales para que voten a favor de los candidatos oficialistas. Pierden más o menos entre 60% a favor de la oposición y 40% a favor del MAS. Ahora, esa oposición es variopinta, sin duda. Alguna gente perteneció al MAS hasta hace poco, es cierto. Pero ¿qué nos está mostrando esto? Que esa gente, que algunos que pertenecían al MAS hasta hace poco y aprovecharon otras siglas en el espectro político boliviano para presentarse, eran los que fueron desechados por Evo Morales. Entonces, eso ocasiona que una doble pérdida para Evo Morales, porque la gente que él desechó acaba ganando en algunos departamentos y los que él impone pierden estrepitosamente las elecciones tanto municipales como en las principales capitales del país, como las últimas 4 gobernaciones en segunda vuelta, especialmente en un departamento tan importante como es el departamento de La Paz, ¿no? Entonces, esto es, yo creo, digno de mencionar. Evo Morales es el gran derrotado de las elecciones del pasado 11 de abril de la segunda vuelta
y Evo Morales se convierte hoy por hoy en un estorbo para el MAS. Es el tapón que impide la renovación del movimiento al socialismo, es el tapón que impide que emerjan nuevos liderazgos consolidados institucionalmente en el movimiento al socialismo. Entonces, la derrota es, yo creo que a lo largo y ancho de toda Latinoamérica, porque aquí por lo menos se puede visualizar de que lo que Ecuador significaba, y esto, Ian, es importante, no sé si lo habrán valorado así en Ecuador, pero un poco el fiel de la balanza se ha ido otra vez hacia la lógica, digamos, más democrática, hacia los partidos más democráticos en Sudamérica y en Latinoamérica. Definitivamente, definitivamente. Es como lo que dijo José Ignacio hace unos momentos. Perdió el correísmo, pero eso no significa que haya perdido la ideología, digamos, de izquierda o progresista, porque claramente hay un amplio sector de la población que se identifica con esta tendencia política, que exige, que exige una mejor y mayor intervención en el Estado en ciertos asuntos como la salud, la educación, o de derechos civiles, pero siempre y cuando prevalezca la democracia, o sea, siempre y cuando exista la alternancia de poder y no se corra el riesgo de caer bajo un gobierno autoritario que no quiera soltar el Estado. Queda claro que el dilema de la izquierda latinoamericana es cambiar o morir. Y que los pueblos realmente como que aprendieron la lección y comienzan a valorar la democracia y prefieren evitar el mal mayor, sobre todo porque ese mal mayor que generaron estos caudillos como Evo, Correa, etcétera, ese mal mayor sigue vigente en países como Nicaragua y Venezuela, y es un monumento a esa tragedia. Los hechos son los hechos y están ahí. Pareciera que mientras Maduro siga en Venezuela y Ortega en Nicaragua, a esa izquierda, si no cambia y se deslinda de esa etapa y de estos personajes, le va a costar ganar elecciones, porque la migración habla, y porque además es inocultable ya lo que significa corrupción, narcotráfico, delitos, crímenes de lesa humanidad y tantas otras cosas, además de no resolver ningún problema a cambio. Y por eso quería, Meilín, que nos hablaras de Nicaragua, porque al igual que Venezuela, se quiere simplificar el problema en el tema del árbitro electoral, como si no se trataran de regímenes criminales que además que no van nunca a permitir que haya un árbitro independiente, porque no ceden poder, no ceden espacio, usan los diálogos y las negociaciones para burlarse, para humillar, y ya de eso pues hay un expediente muy grande, pero no solo es que no van a permitir que haya un árbitro independiente, es que además pues, a diferencia ya de estos países como el que hemos hablado antes, no hay Estado. Son estados fallidos, donde ya ellos controlan de manera totalitaria y no hay separación de poderes, institucionalidad, y por supuesto las Fuerzas Armadas ya son brazos violentos a favor de esas personas y no ni siquiera ya de proyectos políticos. ¿Cómo es la cosa en Nicaragua? Bueno, la verdad que así es. Nosotros en Nicaragua pues tenemos ese gran problema actualmente. Daniel Ortega acaba de hacer un simulacro de reformas electorales que ha aprobado en lo que es la Asamblea Nacional, pero una elección de magistrados donde él va a ser el que va a poner simplemente quiere cambiar los nombres de los que han estado estos últimos 4 años y poner a su misma gente para que le garanticen ese nuevo fraude. Pero dentro de la oposición de Nicaragua, pues ya se ha alertado a la comunidad internacional de que Daniel Ortega lo que pretende pues es unas falsas reformas electorales, porque él sabe perfectamente de que si llega a una negociación con la sociedad civil y los partidos opositores
y se ponen unos verdaderos magistrados en el Consejo Electoral, pues él está garantizando desde ya una derrota, porque en las últimas encuestas todavía se sigue manteniendo que un 72% de la población de Nicaragua pues pide cambio y pide a Daniel Ortega que se deje de fraude y ya llame a lo que son unas elecciones verdaderamente libres. Yo creo que el error lo está pagando caro la izquierda en Latinoamérica, porque siguen aferrados a ese ideal del pasado de creerse caudillos indispensables. Lo estamos viendo con Maduro, lo estamos viendo con Evo. Creen que dentro de sus mismas estructuras no hay personas capaces para ese relevo generacional, y Daniel Ortega lo dejó claro desde 1979. Ojalá entonces Latinoamérica, contra todo pronóstico, pueda dar una lección de que sí valora la democracia y la libertad. Yo creo que los flujos migratorios han ayudado a eso porque claro, cuando, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la tragedia que está pasando en la migración venezolana, que es palpable, no se puede explicar de otra manera que no sea porque valora la libertad y la democracia. O sea, claro, no es esa migración que simplemente está buscando un mejor trabajo. Obviamente lo que está buscando es una normalidad y una convivencia. Así es, la verdad que el despertar que se está dando en Latinoamérica yo lo valoro muchísimo, porque la gente está saliendo de esa enajenación, está despertando de ese sueño ideológico, esa mentira. Que mientras todo esto pasa, Raúl Castro anunció que ya dejaba de ser el líder del partido, ya había cedido la presidencia, no sé cómo se llama ya, a Díaz-Canel, a su heredero Díaz-Canel, en unas elecciones que, como sabemos, no son elecciones ni nada, pero bueno, y ahora lo hace dentro del propio partido, en el mismo concepto comunista de que el líder del partido es el líder también del país, y Díaz-Canel entonces también lo va a suceder en el partido, mostrando así o pretendiendo mostrar cierta apertura, aunque aclara de entrada de que el comunismo se mantiene y que las aperturas que sí van a buscar son económicas. Ante esto, lo que está aquí es ese mito, ese mito de China, ¿no? El mito de que se puede mantener una dictadura férrea, ¿okay?, con apertura económica. En Venezuela hay gente, muy poca, el pueblo está muy claro que mientras Maduro está ahí, no hay economía que valga, no hay moneda, la inflación se la comió, no hay trabajo estable, no hay nada, pero hay unas élites internacionales incluso que apuestan a esa normalización donde la democracia ya no importa, donde se puede vivir en dictadura, pero que haya más o menos libre mercado, creyendo que ese modelo China pues puede ser extrapolable a Latinoamérica. Y Cuba va por ese camino, y estoy seguro que los pupilos de los Castro lo pretenderán seguir. En el caso de Nicaragua, ese sector, esa empresa privada que ha sido muchas veces el obstáculo para llamar a una huelga general en Nicaragua, ya lo viene diciendo paulatinamente y muy suavemente de que hay que cohabitar con Daniel Ortega y con su gente. A pesar de que Daniel Ortega llegue a perder las elecciones, pues hay que tratar de convivir con ese sistema. Hay un sector que quiere pasarse por alto los delitos de lesa humanidad, pero en Nicaragua pues está ese sector que pide lo que es la no impunidad, y si se va a cambiar radicalmente de una dictadura a la democracia, pues todos los responsables paguen. Y los responsables hablamos también de ese gran capital que lleva desde hace 3 años vendiendo una Nicaragua, que hay turismo, que esto, que lo otro, cuando sabemos que los números están en rojo y va a seguir así. Humberto Ortega, gran empresario, hermano de Daniel Ortega, hace un mes, casualmente creo, que sacó un comunicado pidiendo de que nos olvidemos de muchas cosas, que nos olvidemos del mal que está haciendo su hermano, y en otras palabras nos pedía que le perdonemos a su hermano todo lo que nos ha hecho, con tal de salvar la economía y con tal de que ellos, ese sector económico, pues siga sacando adelante Nicaragua según los beneficios de ellos. Claro, y no se trata de perdonar lo que pasó, se trata de que lo que nos están pidiendo es que nos acostumbremos a vivir sin libertad y sin democracia para el futuro. Que con tener algo en la nevera, que tampoco se logra, porque por lo menos en Venezuela
casi el 90% de la población está pasando hambre, así de sencillo, y no es por el bloqueo, simplemente por un modelo económico fracasado. Pero incluso si la economía pudiera recuperarse, ¿cómo vamos a vivir una sociedad que es occidental, que le ha costado tanto construir democracia a los latinoamericanos? ¿Cómo nos van a pedir que nos acostumbremos a ese modelo chino donde la libertad de expresión no existe, donde los derechos civiles tampoco? Y ahí es donde entra ese progresismo o esos derechos de las minorías, Ian, que tú señalabas como clave para el triunfo de Lazo, pero que se entienda, que esas minorías entiendan que en tiranías como esta, obviamente no tiene derecho nadie, no tiene derecho absolutamente nadie, mucho menos se pueden abordar temas como diversidad sexual o el tema de la igualdad de género y tantos otros. Eso pareciera que quedó claro en Ecuador y que hay una valoración de la democracia más allá de la economía, ¿no? Aquí creo que es justamente el sector privado el que más impulsa o uno de los mayores voceros a favor de las libertades en general, incluyendo la libertad económica como un derecho. Pero me parece curioso que se intente normalizar este gobierno autoritario, pero económicamente, pero que prolifera económicamente, porque a la hora de la hora igual te estás olvidando de las masas, igual te estás olvidando de la clase trabajadora que para beneficiar a una élite económica que va a seguir siendo la misma élite de siempre. O sea, realmente el empresariado creerá o podrá creer que si los demás derechos no tienen vigencia, si los demás no tienen derecho, ellos sí tienen derecho, porque al verdad, mientras el poder sea absoluto, nadie tiene derecho. Lo que puede haber es una concesión, que te permitan hacer algo mientras les convenga, pero al final eso no es un derecho. Yo creo que lo que se ha producido ya desde hace unos 20 años atrás es una especie, y desde Europa, y eso está tratando de corregir Europa ahora a través del Parlamento Europeo y de la propia Comisión Europea, lo que se ha producido es una mercantilización de las relaciones internacionales de parte de países industrializados. Tenemos el caso de empresas privadas, pongo el caso siempre de Repsol, que le gusta y se siente más cómoda esta empresa transnacional trabajar y actuar en países donde están restringidas las libertades democráticas. Entonces, democracias aparentes, donde el voto se da, pero no hay ejercicio de los derechos humanos, no hay una justicia y un poder judicial que garantice el Estado de Derecho, etc. Y parlamentos y parlamentarios totalmente sumisos, dependientes, o legisladores en vez de legisladores. Ese es el fenómeno que se ha estado dando y en el que algunas empresas se sienten más cómodas. Esta mercantilización de las relaciones internacionales. Y obviamente encuentran sus pares, como muy bien lo señalaba Meilen o Ian, en nuestros países, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador o en Nicaragua, con empresarios que tampoco le importa mucho las libertades y la democracia y el Estado de Derecho. Es decir, se sienten cómodos mientras estén ganando dinero, haciendo su plata, efectivamente ellos van a estar cómodos como empresa. Ellos dicen, nosotros lo que nos interesa es generar empleo, nos interesa dinamizar la economía, pero dentro de este empresariado hay un sector que sí es productivo y visionario y apuesta por la democracia, pero otro sector que es más conservador, lo que le importa fundamentalmente es también mercantilizar la democracia y no le importa un pepino la libertad, los derechos humanos, el Estado de Derecho en nuestras naciones. Es interesante ponernos al día siempre de la cruda realidad que está pasando en Latinoamérica. Muchas veces pues con alegrías como las de Ecuador, pero muy en el fondo pues seguimos trabajando para saber el acontecer diario y más que todo pues pensar en que muy pronto Latinoamérica pues tendrá ese despertar definitivo y saber elegir perfectamente lo que es democracia y lo que son las libertades.
los invitamos a estar pendientes en nuestro próximo comentario, pues les estaremos informando una vez más sobre lo último que está aconteciendo en nuestra Latinoamérica.